Los predicadores siempre tratamos como de enseñar algo acorde, ¿verdad? Nuevo año, metas nuevas. Pero he venido en una secuencia de las cartas que se enviaron a las iglesias que estaban en Asia. Amén. Y hoy culminamos con esas 7 cartas que se enviaron, que lo vemos en el libro de Apocalipsis, con el mensaje a la iglesia en la Odisea. Y cuando yo decía, bueno, me toca enseñar, culmino con el mensaje a la Odisea. Y cuando nosotros leemos, nos damos cuenta que el mensaje a la Odisea fue la carta más dura, la condenación más dura que Jesús emitió a esta iglesia. Porque era una iglesia tibia, una iglesia que había apostatado. Y yo decía, lo que iniciamos, tenemos que culminarlo, ¿verdad? Si ya iniciamos algo, tenemos que culminarlo, y yo creo que nos ayuda también a que nosotros nos examinemos a la luz de la palabra y que a lo largo de todo este año nosotros podamos ser los cristianos que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a estar orando primeramente al Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana por tu amor y por tu misericordia. Toda la gloria es para ti, toda la honra, toda la alabanza, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Háblanos en esta mañana, porque, Señor, solamente tú conoces los corazones y la condición espiritual de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, bendito Dios, y que tu palabra, Señor, corra en nuestras vidas. Bendito Dios, te lo pedimos. Danos la sabiduría, danos el entendimiento que necesitamos, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bendito Rey. Entonces, el mensaje a la Odisea, dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria al Señor. Como les decía, mis hermanos, el mensaje a la Odisea fue el mensaje más duro, la condenación más dura por el estado espiritual. Iniciamos con la carta a Éfeso, donde la iglesia, los hermanos de Éfeso habían dejado enfriar el primer amor. El primer amor hacia las cosas de Dios
se había enfriado. Y eso desencadena en nosotros como cristianos consecuencias, porque empezamos a dejar entrar a nuestras vidas cosas que a Dios no le agradan. Empezamos a aceptar en nuestras vidas cosas que Dios aborrece. Empezamos a tolerar en nuestras vidas cosas que no debemos tolerar. Y al final, cuando nosotros dejamos que todas estas cosas desencadenen en nuestras vidas como cristianos o aparentes cristianos, llegamos a apostatar de la fe en Jesucristo. Iniciamos con la iglesia de Éfeso, que ellos habían dejado su primer amor. Y terminamos con la iglesia de la Odisea, que habían apostatado. El Señor los trataba no como cristianos, sino como incrédulos. Como incrédulos. Entonces, aquí hoy que el Señor nos enseñe, amén, gloria al Señor, porque y cada día la necesitamos porque ella es alimento en nuestra vida. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En Colosenses capítulo 4, retrocedemos un poco a Colosenses. En Colosenses capítulo 4, Pablo menciona a un ministro llamado Epafras. Este siervo era un hombre de Dios. Era un hombre que Dios lo había llamado al pastorado. Y según algunos estudiosos de la palabra, ellos dicen de que el primer pastor que llegó a la iglesia de la Odisea fue Epafras, capítulo 12 de Colosenses, capítulo 4, capítulo 4, versículo 12 y 13, dice la palabra de Dios. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Gloria al Señor. Este Epafras era un fiel ministro de Jesucristo y como les había dicho, tal vez había sido el primer pastor en esta iglesia de la Odisea. Gloria a Dios. Pablo termina esta carta a los colosenses diciendo, amén, saludando a los hermanos en la Odisea, como ya lo leímos. En el versículo 13 dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea. En este tiempo, la iglesia de la Odisea no estaba en la condición en la que estaba cuando se envió esta carta. Era una iglesia que se había mantenido, pero al pasar del tiempo comenzaron a aceptar cosas que los llevó a apostatar, porque la iglesia de la Odisea llegó a ser una iglesia apóstata, negando la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Inicialmente, mis hermanos, vamos a ver el contexto histórico, la parte histórica de esta iglesia. Gloria a Dios. Esta iglesia fue fundada por Antíoco II. Cuando usted comienza a estudiar todos estos nombres de reyes que se levantaron, cuando usted escucha estos nombres le van a ser muy familiares. Amén. Este Antíoco reinó en el año 261 al año 245 antes de Cristo. Y llama esta ciudad la Odisea en honor a su esposa Laódice.
La llama en honor a su esposa. Esta ciudad de Laodicea se encontraba aproximadamente a unos 15 kilómetros de Colosas. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los colosenses, él envía mensaje a los hermanos de Laodicea y a los de Hierápolis, porque prácticamente estaban muy cerca. Y estos hermanos podrían tener mucha comunión. Entonces, tanto Colosas como la Odisea estaban muy cerca. Gloria al Señor. Durante el Imperio Romano, la Odisea llegó a ser una ciudad muy rica de la provincia de Frigia. Frigia era una provincia que cuando usted lee el libro de los Hechos, usted ahí se va a encontrar que el apóstol Pablo estuvo en muchos lugares de Frigia predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres de la Odisea llegaron a ser muy ricos, tenían ganados en cantidades, tenían ovejas, y de estas ovejas ellos eran muy buenos productores, gloria a Dios, de esta lana oscura, convirtiéndose en productores de textiles. O sea, confeccionaban ropa con esta lana. Y esta lana era muy costosa, por eso cuando nosotros escuchamos abrigos de pieles, esos abrigos son muy costosos y solamente lo usan pues los que tienen dinero. Amén, gloria al Señor. Entonces, estos hombres confeccionaban, producían estas lanas y posteriormente confeccionaban esta ropa que era muy costosa en aquel tiempo. Esta ciudad también contaba con un famoso centro bancario. Gloria al Señor. Tal era su riqueza que esta ciudad en el año 61, después de Cristo, antes de Cristo, perdón, ellos sufrieron un terremoto. Y ustedes saben que cuando un país ocurre un terremoto, inmediatamente las naciones comienzan a aportar para la reconstrucción de las ciudades, comienzan a contribuir en la restauración. Pero la ciudad de la Odisea era muy diferente y ellos tenían tanto dinero que ellos no apelaron al César para reconstruir la ciudad, sino que ellos de sus propios medios comenzaron a reconstruirla. Gloria al Señor. También la Odisea contaba con una escuela de medicina y esta escuela era muy famosa porque ellos habían producido un colirio, una solución líquida para los ojos. Y muchos decían que tenían propiedades curativas para los ojos. Y es importante, mis hermanos, porque mire que cuando nosotros estudiamos la parte histórica de cada ciudad, tiene mucho que ver con la condición de las iglesias, que vamos a ver más adelante. Gloria al Señor. Entonces, aquí el Señor en el versículo 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Gloria a Dios. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. He aquí el amén. Cuando nosotros oramos, terminamos nuestra oración con un amén. Cuando nos saludamos, le decimos al hermano, Dios te bendiga, respondemos, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando nosotros decimos amén, esta palabra significa así sea. Dios te bendiga, así sea. Dios te guarde, así sea. Estamos, mis amados, hablando algo que es absolutamente confiable, algo que es cierto. Y el Señor Jesucristo se identifica con la iglesia de la Odisea como el amén,
como aquel, mis hermanos, que es confiable en sus promesas. En sus promesas, como lo dice Segunda de Corintios, gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, en todas las promesas de Dios son firmes, son verdaderas. El Señor nunca miente. Nosotros podemos prometer y no cumplimos. Pero cuando el Señor en su palabra nos da promesas, el Señor las cumple. ¿Por qué? Porque Él no se equivoca, porque Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. No es hijo de hombre para mentir, como nosotros muchas veces, que prometemos, pero no cumplimos. Pero el Señor dice en el amén, Él se considera, Él dice a sí mismo el amén, el que confirma las promesas. Gloria al Señor. Y le dice a esta iglesia el testigo fiel y verdadero. Jesús es el testigo fiel que bajó del cielo. Y bajó del cielo para dar testimonio del Padre. Porque vino a darlo a conocer. Gloria al Señor. Lo vino a que conozcamos los propósitos, los planes que Él tiene para nosotros. Jesús es el testigo fiel y verdadero. Gloria al Señor. Él es el principio de la creación. Cuando habla del principio de la creación, no es porque Él fue creado, es porque en el momento en el que se estaba dando la creación, Él estaba ahí. Jesús es el principio y Él es el postrero. Él es el primero y Él es el final, porque todo lo que existe proviene de Dios. Todo lo creado, todo lo que vemos, gloria al Señor. En el libro de Juan, vamos a leerlo. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso Jesús se identifica como el primero, como el principio de la creación de Dios. Él es el principio. Fuera de Él, mis hermanos, no hay nada. Gloria al Señor. En Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, del 15 al 17, dice la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El mismo que creó todas las cosas, Él mismo las sostiene. El mismo que creó los cielos es el mismo que sustenta los cielos.
El mismo que te creó a ti es el mismo que hoy te sustenta, que hoy te sostiene. Gloria al Señor. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos entender que fuera de Dios no hay nada. Fuera de Dios no hay nada. Fuera de Él no hay nada. Cuando usted y yo queremos experimentar cosas que a Dios no le agradan, nos damos cuenta que no sirvió de nada, no valió la pena, porque Él es el todo en nuestras vidas. Podemos tener todo en la vida, podemos tenerlo todo, pero si en nuestros corazones Cristo no habita, de nada sirve lo que tenemos. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la sabiduría, no vamos a tener el entendimiento para valorar lo que tenemos. Y esto era lo que el Señor le quería hacer entender a la Odisea, porque ellos eran muy ricos, se habían enriquecido de tal manera que habían sacado a Dios de sus vidas. Y por eso el Señor los trataba como incrédulos. Ellos aparentemente eran cristianos. Cuando tomamos esta actitud, lo que estamos es engañándonos a nosotros mismos, mis hermanos. Por eso nosotros podemos tenerlo todo en esta vida. Muchos de los famosos, muchas de las personas adineradas, nosotros hemos escuchado y también hemos visto que ellos han declarado lo que hemos visto, que de nada les sirve tener riqueza cuando no tienen una vida. Cuando conocen, más que todo se ven los famosos. Cuando comienzan a tener una relación y a los meses sencillamente ya están con otra persona. Porque el vacío que hay en los corazones solamente Cristo lo puede llenar. Y eso es algo que usted y yo tenemos que entender. Porque muchas veces nos estamos dejando engañar por lo que el enemigo nos quiere hacer ver. Entonces, mis hermanos, de nada nos sirve aquello por lo cual muchas veces nos esforzamos por conseguirlo. Sí, a veces podemos tener muchas cosas materiales, pero muchas de las cosas materiales las podemos alcanzar sin la voluntad de Dios, sin las fuerzas de Dios, sin la sabiduría de Dios, pero no hay aprovechamiento. Porque cuando aprovechamos las cosas, le damos el sentido real que Dios quiere que usted y yo le demos. La familia. Dios quiere que usted y yo le demos el verdadero valor y el verdadero sentido a nuestra familia, a los esposos, a las esposas, a nuestros hijos. ¿De qué te sirve tener una familia si no la cuidas, si no la valoras? Eso es lo que el Señor nos quiere hacer entender. ¿De qué te sirve tener un trabajo si no le das el tiempo suficiente a tu familia para construir, para enriquecerte espiritualmente, para valorar? ¿De qué nos sirven los planes cuando en nuestros planes el Señor no está? ¿De qué nos sirve trazarnos metas si el Señor no es el principal? Si Él no es el principio, si no buscamos la sabiduría, la dirección que Él nos puede dar para lograr. Y cuando estemos allá, vamos a poder gozarlo. Porque la bendición de Dios no añade tristeza. Pero muchas veces alcanzamos cosas que traen tristeza a nuestras vidas. ¿De qué nos sirve tener dinero si no le damos el verdadero sentido? Y Dios no dice que no tengas dinero, porque el problema está que donde está tu corazón, entonces, ¿dónde pones tu corazón? Entonces, ¿de qué sirve tener tanto dinero? Es lo que el Señor está enseñando. Si no usamos de ese dinero para beneficio de otros. Gloria a Dios. Entonces, vemos en
en el versículo 15, que el Señor, como a todas las iglesias, le dice, yo conozco tus obras. Y aquí vemos la condenación de la iglesia Laodicea. El Señor dice, yo conozco tus obras. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. El Señor dice, yo conozco tu sentar, yo conozco tu levantarte. Yo no conozco lo que ustedes desayunaron, pero Dios conoce lo que ustedes desayunaron. Dios sabía lo que ustedes se iban a poner. Dios sabía todo. Dios sabe todo. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe cómo tratamos a nuestros hijos. Dios sabe cómo tratan a sus esposas. Dios sabe cómo la trataste hoy, cómo lo trataste hoy a tu esposo. Dios lo sabe todo de nosotros. Nosotros muchas veces aquí no somos como somos en la casa, pero Dios quiere que seamos sinceros en todo lugar. Eso es lo que Dios quiere. Y Él le dice, yo conozco tus obras. Y el Señor lo sabe todo de nosotros. Él es el que escudriña la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Aunque muchas veces nos queremos engañar a nosotros mismos y engañar a los demás, a Dios nadie lo puede engañar, porque Él lo sabe todo, mis hermanos. Y Él le dice a esta iglesia que ni eres frío ni caliente. Gloria al Señor. El Señor sabe que dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Gloria a Dios. Lo que Cristo reprocha de esta iglesia es que no eran ni fríos ni calientes. Para Dios es mejor que te metas en un congelador y que seas un témpano de hielo, que no quieras saber nada de Él. Para Dios es mejor que tú hagas con tu vida lo que tú quieras. Para Dios es mejor que tú tomes las decisiones que tú quieras tomar en tu vida. Gloria a Dios. O que seas un apasionado por Cristo. Un apasionado por su palabra. Un apasionado por las almas. Gloria a Dios. Con un espíritu ferviente. Que ardas de celo por las cosas de Dios. El Señor le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, que ni eres un témpano de hielo, pero tampoco ardes de pasión por mis cosas. Gloria al Señor. A Dios no le agradan las cosas a medias. O eres o no eres. O eres cristiano o no eres cristiano. Esto es lo que quiere decir. O eres o no eres. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La mayoría de estos aparentes cristianos de la iglesia de Laodicea, Jesús los llamaba tibios, porque ni eran hielo ni eran fuego. Gloria a Dios. Carecían de pasión por las cosas espirituales. Les daba igual si venían a la iglesia o no. Eran de una condición intermedia, guasi, así. Ni fervientes por el Señor, pero tampoco alejados totalmente de las cosas del Señor. No se preocupaban por aprender de la palabra y tampoco crecían espiritualmente. Porque eran tibios, a medias. Algo que ni es, algo que es aparente. O sea, esto es lo que a Dios le desagrada. Dios dice, no eres ni frío, pero tampoco eres caliente.
¿Qué eres? ¿Qué eres? Los tibios nunca maduran, nunca maduran. Si no me saluda, no me saludó. Si no me mira, no me miró. No voy a ir más a la iglesia, allá me miran raro. O sea, nunca maduran. ¿Por qué? Porque tienen la mirada puesta en el hombre. Cuando tenemos la mirada puesta en el hombre, fracasamos. Porque somos imperfectos, mis amados hermanos. Porque fallamos a diario. Por eso todos los días tenemos que ir ante su presencia, porque fallamos. Porque fallamos. Estamos en este cuerpo de carne y hueso que es débil, mis hermanos. Somos débiles, pero en Cristo somos fuertes. Por eso cuando pasan en nuestras vidas cosas que aceptamos con madurez, porque tenemos la mirada en Cristo, crecemos. Porque los tibios no crecen 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 20 años en el Evangelio y no maduran y no crecen espiritualmente porque no se ejercitan en el discernimiento del bien y del mal, porque todo lo aceptan. Como cristianos tenemos que hacer uso de lo que es el discernimiento. Si esto me conviene, si esto no me conviene. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Aquí el apóstol Pablo, el escritor, bueno, algunos dicen que el libro de Hebreos lo escribió el apóstol Pablo, pero dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice, pero el alimento sólido, cuando hablamos de alimento sólido, ya estamos metiéndonos con doctrinas que encontramos en la palabra que ya solamente las podemos entender cuando tenemos la madurez como cristiano. La madurez como cristiano. Gloria al Señor. Dice la palabra, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, ahí en esa palabra uso, está diciendo los que practican, los que están acostumbrados todos los días a hacer la voluntad de Dios. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tengo ganas de hacer este negocio. Tengo ganas de hacer un negocio. Aparentemente se ve bueno, deja buenas propinas. Pero yo también tengo que pensar a futuro. Yo también tengo que pensar de la persona que me está proponiendo el negocio. Yo también tengo que poner sobre las mesas qué piensa Dios sobre este negocio. Estoy conociendo a una persona, en el caso de hombres, mujeres, estoy conociendo a una persona que quiere salir conmigo, que yo le gusto, que él me gusta. Pero yo tengo que mirar qué dice la palabra. Yo tengo que mirar si esta palabra viene si esta persona viene de Dios, si es la persona que Dios quiere para mi vida. Yo no puedo decirle de una vez que sí, porque voy a fracasar. Entonces, cuando nosotros tomamos esa actitud, no nos estamos ejercitando. No estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada, sino que todo lo estamos tolerando, todo lo estamos aceptando, todo, y es por eso que nunca vamos a madurar. Nunca vamos a tener el discernimiento ejercitado para saber cuando algo viene del enemigo o cuando algo viene de Dios. Y los tibios están así, como dice la palabra. Porque el alimento espiritual es para los hermanos, para los creyentes que están maduros. Ahí en el versículo 12 dice,
Dice el escritor, porque debiendo ser ya maestros, ¿cuántos años tiene usted en el Evangelio? Que el Señor está diciendo, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de que se siga dando leche y no alimento sólido. Papillita, sopita y no carne, no frijol, que te va a fortalecer. Porque cuando llegamos a Cristo, llegamos recién nacidos, llegamos bebecitos y no nos podemos quedar bebecitos. Porque Cristo no va a venir por bebés, va a venir por hombres y mujeres perfectos, maduros con el carácter de Jesucristo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Entonces, qué bueno es iniciar este año nuevo con esa actitud. Qué bueno es empezar de esta manera. Ya no quiero seguir siendo más niño ni más tibio. Quiero seguir creciendo en ti, Señor. Gloria a Dios. Vamos a Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 26 dice la palabra de Dios. Muchos hombres, Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Yo soy bueno, yo soy buena, así como estoy bien, voy a la iglesia, escucho la palabra, regreso a mi casa, el domingo hay culto, el miércoles hay culto, voy normal, todo tranquilo. Así estoy bien porque no me puedo comprometer tanto. No me puedo comprometer tanto. Los tibios no tienen comunión con Dios. Los tibios no leen la Biblia. Y cuando vienen a la iglesia no la traen. No la traen. Gloria a Dios. Volvemos a Apocalipsis, donde Jesús le dice a esta iglesia, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesús le dice a esta iglesia, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vomitar es un reflejo protector para sacar sustancias nocivas del estómago. Cuando comemos un alimento dañado, inmediatamente el estómago va a producir una sensación de náuseas, algo que es desagradable. Y como está contaminado el alimento que ingerimos, ¿qué hace el cuerpo? Lo expulsa, lo saca. Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, pero por cuanto eres tibio, por cuanto eres algo intermedio, que ni te decides ni nada, sino que estás en un punto medio, te vomitaré de mi boca. Jesús hace una advertencia contra la tibieza espiritual. Estos aparentes cristianos resultan inútiles y desagradables para el Señor. Cuando no tomamos en nuestra vida espiritual decisiones que nos lleven a una madurez, a un crecimiento,
somos inútiles y le somos desagradables al Señor. Porque esa condición a Dios no le agrada. O somos fríos o somos calientes, pero no podemos ser intermedios. No podemos ser intermedios, no podemos ser tibios. No podemos ser tibios, mis hermanos. En el versículo 17 dice, porque tú dices, le dice el Señor Jesús, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia de la Odisea estaba engañada. Se habían dejado engañar. Y como dice el dicho, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver la realidad de su condición. Porque podemos engañar al hombre, pero a Dios no lo podemos engañar. La condición del hombre, aparentemente nosotros no la conocemos porque Dios solamente conoce el corazón del hombre. Pero Jesús dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y a través de su palabra, gloria a Dios, puede abrir nuestros ojos para hacernos entender lo que necesitamos ver. Porque tenemos que vernos tal como Él nos ve. Tenemos que vernos tal como Él nos ve. Esta iglesia decía, el Señor le dice, porque tú dices, yo soy rico. Sí, ellos eran ricos, pero ellos eran ricos materialmente. Espiritualmente eran pobres y me he enriquecido. Esta actitud y estas palabras lo que estaba demostrando era que esta iglesia era autosuficiente. Somos autosuficientes de llegar a pensar que no necesito de Dios. Comenzamos a creer que no necesitamos a Dios, que somos independientes de Dios, que yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiero porque ya tengo tantos años. La juventud, muchos ya quieren cumplir 18 años para ser libres, para volar, porque en casa no les permiten hacer lo que quieren. Entonces toman esta actitud. Quieren hacerse independientes de sus padres, sabiendo que a nuestros padres los vamos a necesitar siempre. Y ahí están ellos para darnos la mano. Ahí están ellos que por medio de Dios suplen muchas veces nuestras necesidades, así seamos unos hombres y mujeres hasta con hogar. Vamos a necesitar de ellos. Cuando reconocemos nuestra dependencia, cuando nosotros reconocemos que somos dependientes de Dios, estamos siendo humildes. Estamos tomando una actitud de humildad, reconociendo que a Dios lo necesitamos desde que nos levantamos hasta que en la noche volvemos a la cama nuevamente. Porque nos dio la salud, porque nos dio las fuerzas para hacer todo lo que nos permitió hacer durante el día. Por eso Él dice, Él es el todo, Él es el principio, Él es el final. Todo nos los ha dado Él, mis hermanos. Todo lo que hemos conseguido ha sido Dios el que nos ha permitido. La humildad es una virtud que debe caracterizar a todo cristiano verdadero. Verdadero. Porque sabemos que lo necesitamos. En Juan capítulo 15, versículo 5, dice Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Y muchas veces nos arriesgamos a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios.
Muchas veces nos arriesgamos y ahí vemos las consecuencias. Ahora, lo contrario a la humildad es el orgullo. Ellos decían, yo soy rico y me he enriquecido. En otras palabras, estaban expresando su orgullo, su autosuficiencia y satisfacción por lo que habían conseguido con sus propios esfuerzos. Y el diagnóstico que el Señor le da a esta iglesia es grave. Porque ellos decían, yo soy rico, me he enriquecido, no necesito de nada, lo tengo todo. Tenían todo lo material, sí, pero los tesoros y las riquezas espirituales no tenían nada. Su cuenta estaba en cero. En cero, cuando la palabra de Dios dice que debemos hacer tesoros en el reino de los cielos y no aquí donde el orín y la polilla corrompen, donde todo perece. Hoy tenemos, mañana puede que ya no tengamos. Gloria al Señor. Entonces, el diagnóstico de esta iglesia, porque el Señor los conocía, que mientras ellos decían, yo soy rico, me he enriquecido, gloria a Dios, el Señor les dice, y no sabes, porque estaban engañados. Las riquezas, el orgullo y la autosuficiencia los habían enceguecido. Por eso, en el contexto histórico, vemos que en la ciudad de la Odisea ellos tenían una escuela de medicina donde eran famosos porque habían producido un colirio que era bueno para los ojos, pero espiritualmente estaban enceguecidos. Y el Señor les dice, y no sabes que tú eres un desventurado, un hombre y una mujer sin propósito. Gloria a Dios. Sin propósito. ¿De qué te sirve tener dinero si no sabes para dónde vas? Miserable, le dice el Señor. Desventurado, miserable. Miserable es una persona sin valor espiritual que desprecia a los demás por lo que tiene. Que desprecia a los demás por lo que tiene, cuando el Señor dice que debemos darnos a los demás. Y el Señor les dice, pobre, lo tenían todo, pero espiritualmente eran pobres. Ciegos, no estaban viendo la realidad de su condición espiritual y estaban desnudos ante Dios. Estaban desnudos ante Dios. Estaban descubiertos totalmente ante Dios, porque ante Dios estamos descubiertos. Descubiertos totalmente. Y en el versículo 18, aquí viene un consejo del Señor a estos tibios que nunca han hecho compromiso en su vida. Nunca han tomado la decisión de consagrar sus vidas, de decir, Señor, voy a tomar la decisión de servirte, voy a tomar la decisión de consagrarme, voy a tomar la decisión de entregar mi vida sinceramente, de rendir mi vida a ti, porque ya no quiero seguir viviendo más en esa condición, porque quiero crecer en ti. Y el Señor lo que le dice es, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte, porque la lana que ellos producían era una lana oscura. Pero el Señor les dice, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, para que se caigan esas vendas que te impiden ver la realidad de tu condición espiritual y entiendas que necesitas de mí. Ese es el consejo que el Señor les da a la iglesia de la Odisea. Ellos no lo sabían, pero sus vanas riquezas no eran dignas de ser comparadas con todos los tesoros y sabiduría
que están escondidos en Cristo Jesús. Y cuando nosotros vamos a la palabra, los proverbios están llenos de sabiduría. En Proverbios capítulo 2, donde habla acerca de las excelencias de la sabiduría. De la sabiduría. Dice la palabra de Dios: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de mí, dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Necesitamos sabiduría. Y yo creo que lo más valioso que nosotros podemos tener es la sabiduría. Porque de nada nos sirve tener el conocimiento. De nada me sirve saber lo que yo sé si con sabiduría no pongo en práctica lo que sé. ¿De qué me sirve saber que tengo una familia, que tengo una esposa, que tengo un esposo, que tengo unos hijos? Yo sé, pero no sé cómo proteger a mi familia. No sé cómo cuidarlos. No sé cómo construir. No sé cómo comunicarme. Necesitamos la sabiduría. Y por eso aquí el Señor le está diciendo: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Colosenses capítulo 2. Versículo 3 dice la palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuántos hemos anhelado esa sabiduría? ¿Cuántos no hemos anhelado saber qué hacer ante situaciones que nos presenta la vida? Saber tomar decisiones correctas, alineadas a la voluntad de Dios para que me vaya bien. ¿Cuántas veces no hemos necesitado esa sabiduría? Todos los días. Todos los días necesitamos adquirir sabiduría para conducirnos en este mundo, mis hermanos. Para conducirnos. Porque Él dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y yo meditaba, yo decía, bueno, lo contrario a oro refinado es el oro sucio. Cuando lo encuentran, lo excavan sin valor alguno. Y para que tenga valor, tiene que ser procesado. O sea, ¿cuánto necesitamos nosotros la sabiduría para que podamos, mis hermanos, administrar también lo que Dios nos ha dado? La familia. La familia. Después de Dios, la familia. Necesitamos la sabiduría para construir. Gloria al Señor.
La Odisea era famosa por las confecciones, por las ropas confeccionadas con lana negra que allí se producían, pero el Señor les ofrece vestiduras blancas. Esto lo que quiere decir es que mientras nosotros muchas veces queremos vestirnos con nuestra justicia, con lo que yo creo que es bueno para mí, cuando yo me humillo ante Dios y reconozco que no es por lo que yo puedo hacer, sino por lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces Cristo me viste con su vestidura de justicia, con la vestidura de su justicia. Ya no es por lo que yo haga, ahora es por lo que Cristo hizo en mí, que ha cubierto mi desnudez. Y también le dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Solamente la palabra de Dios nos puede ayudar a que la venda que hay en nuestros ojos se caiga para que nosotros podamos ver la realidad. La realidad de este mundo lleno de tinieblas en el que estamos viviendo, y nosotros, muchos cristianos, están viviendo y caminando en oscuridad. Yo reprendo, dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. La disciplina y la corrección son necesarias en nosotros como hijos de Dios. Cuando empezamos a salirnos de los parámetros de Dios, viene la corrección y viene la disciplina por querer vivir como tibios, sin compromiso, sin responsabilidades. Y el Señor lo que dice es, mejor te es entrar en el reino de Dios cojo, tuerto, que ir al infierno completico. Mejor es entrar así, mutilados, esforzándonos, sacrificándonos, muriendo todos los días al yo para heredar el reino de Dios. Mis hermanos, Dios llama a esta iglesia a ser celosos de las cosas de Dios y arrepentirnos. Porque el Señor les dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces, cuando nosotros salimos a predicar y nos encontramos con una persona inconversa, este versículo sale a relucir. Imagínense que el Señor Jesucristo se lo está diciendo a unos aparentes cristianos. Se lo está diciendo a una iglesia tibia, que el Señor los trataba como si fueran incrédulos. Incrédulos. ¿Por qué? Porque habían sacado a Jesús de sus vidas para vivir como ellos querían. Y muchas veces nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas para hacer cosas que a Dios no le agradan. Y el Señor le dice a esta iglesia, he aquí yo estoy a la puerta, porque Jesús estaba afuera, no estaba dentro. Y el Señor Jesucristo tiene que morar dentro del cristiano. El Señor Jesucristo tiene que hallar morada en nosotros, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que ahora yo no vivo para mí, ahora yo vivo para Cristo. Tengo que vivir mi vida en Cristo Jesús. Y él dice, he aquí yo estoy a la puerta. Y el Señor hoy está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta. Si alguno, porque al parecer casi todos en esta iglesia, mire que en las anteriores iglesias el Señor hablaba de un remanente. Léalo, los que han seguido la secuencia de las cartas de Apocalipsis. Habla de un remanente pequeño que se había mantenido fiel a la palabra. Pero aquí no hay remanente, dice si alguno, porque prácticamente casi todos
estaban viviendo su vida. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llama, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, yo entraré. Si tú no me permites, si tú no le permites a Cristo entrar en tu vida, Él no va a entrar. Porque es una decisión voluntaria, Él no obliga a nadie. Él te dice, si tú quieres vivir como frío, vive. Si tú quieres vivir ardiendo de pasión por mí, hazlo. Pero es tu decisión. Pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces Él dice, entraré a Él. Es una decisión que tú y yo tomamos. Tomamos esa decisión. Dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, comenzamos a vivir una relación íntima con el Señor. Y eso es muchas veces lo que necesitamos. Comenzar a vivir, comenzar a tener una relación con Jesús. Porque una relación con Dios no es venir todos los días a la iglesia. Una relación con el Señor es caminar con Él diariamente. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Debe estar ahí conmigo. Al que venciere, hay promesa. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay una promesa para el que venza. Y dice la palabra que con Cristo somos más que vencedores. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así terminan todas las cartas del Apocalipsis. El que tiene oído. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque hay muchas personas que entre más escuchan, más se endurecen. Más se endurecen, más se endurecen y nunca pueden alcanzar la madurez. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque nunca hicieron compromisos. Yo no me consagro porque es que yo tengo que dejar esto y yo quiero seguir así porque es duro. ¿Quién dijo que era fácil? Pero Jesús dice, la palabra dice, con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es fácil. Y por cuanto no es fácil, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él sabe que solos no podemos, mis hermanos. Cuando tú dices que me es difícil, es porque estás caminando solo. Es porque has dejado a Cristo afuera de tu vida. Porque tenemos el poder para vencer. Él dice la palabra de Dios, porque no te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Porque cuando usted lee ahí el listado de los que van a ir al lago de fuego, los primeritos que encabezan son los cobardes. Los cobardes que nunca quisieron tomar decisiones en sus vidas. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Porque yo decía, Señor, es dura tu palabra, pero más duro sería vivir sin ti. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos a caminar con Él. Estas cartas terminan con la carta a la Odisea. Palabras duras, pero ciertas, mis hermanos. Y muchas veces esta es la condición de muchos cristianos. Porque les cuesta hacerse compromisos con Dios, porque no quieren dejar los compromisos con el mundo. Se fue diciembre, ahora viene carnaval. ¿Sí ve lo que el mundo presenta? No es fácil porque la presión del mundo contra los cristianos es fuerte. Pero cuando yo me humillo, reconozco, Señor, necesito de ti para vencer, Él viene en rescate. Pero aquel que reconoce que necesita del Señor. Eso es lo que Dios quiere.
Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor, que has hablado a nuestras vidas. Atesoramos tu palabra, Señor, para ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a hacernos compromisos contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que este nuevo año podamos crecer, podamos madurar, Señor. Solos no podemos, pero tú estás aquí con nosotros para ayudarnos. Ayúdanos a vivir la vida que tú quieres que vivamos en ti, Señor. Bendice a nuestros hermanos. Glorifícate cada día en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Nuestra hermana Eliana. Y en su nombre, gloria a Dios. Vamos a colocar nuestros bienes amados, vamos a despedir el servicio. Se enamoraba como estoy diciéndome que
Vamos a casa en bendición, Señor Dios mío, bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.